En México, las zonas metropolitanas tienen la mayor jerarquía del sistema urbano, pues en ellas se genera el 75% del Producto Interno Bruto y tienen el potencial de incidir favorablemente en el desarrollo económico y social de sus regiones. Si bien el proceso de metropolización se inició en México en 1940, fue hasta el 2005 con la publicación del libro Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México que se hizo oficial. Con esta delimitación se daba respuesta a lo expuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115, fracción sexta, que señala: cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la federación, las entidades federativas y los municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia. El dinámico crecimiento demográfico y la construcción de grandes desarrollos habitacionales en las periferias de las ciudades en expansión impulsó una nueva delimitación de las zonas metropolitanas emergentes, la cual se publicó en el 2010. En esta nueva delimitación se incorporaron Celaya en Guanajuato, Teanquistengo en el Estado de México y Tezuitlán en Puebla. Celaya, como zona metropolitana, hoy denominada Laja Bajío, quedó integrada por los municipios de Celaya, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Comonfort, Santa Cruz de Juventino Rosas, Villagrán, Cortázar, Jaral del Progreso y Tarimoro. Para configurar esta zona metropolitana, como lo indica la Constitución Política del Estado de Guanajuato, artículo 117, fracción 14ª, los ayuntamientos deberán celebrar convenios de coordinación y asociación con otros municipios para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. Para convenir con municipios de otras entidades federativas deberán contar con la previa autorización del Congreso del Estado. De modo que cuando dos o más centros de población situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad física y demográfica, la federación, las entidades federativas y los municipios respectivos en el ámbito de sus competencias planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el fenómeno de conurbación de referencia. Y la federación, las entidades federativas y los municipios, según el artículo 21, deberán convenir la delimitación de una zona conurbada. Los fenómenos de conurbación ubicados dentro de los límites de una misma entidad federativa, según el artículo 26 de dicha ley, se regirán por lo que disponga la legislación local, sujetándose en materia de zonificación a lo previsto en el artículo 35 de esta ley. Este artículo indica que a los municipios corresponderá formular, aprobar y administrar la zonificación de los centros de población ubicados en su territorio. El Código Territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato, en su artículo 16, fracción séptima, faculta al titular del Poder Ejecutivo del Estado a la expedición de declaratorias de zonas conurbadas y participar en la implementación de las zonas metropolitanas. El artículo 17 concede a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano la atribución de promover el desarrollo, construcción, conservación y mejoramiento de obras de infraestructura pública y equipamiento para el desarrollo urbano, regional y metropolitano, en coordinación con los gobiernos federal y municipal y la participación de los sectores social y privado. El artículo 29 establece que el Instituto de Planeación del Estado tiene la atribución de participar en la gestión del ordenamiento sustentable del territorio de los centros de población que constituyan o tiendan a constituir zonas conurbadas o metropolitanas en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales competentes. El artículo 33 indica que el ayuntamiento coadyuve con el Ejecutivo del Estado en el ordenamiento y administración sustentable del territorio de las zonas conurbadas o metropolitanas, en el caso de que algún centro de población de su municipio se encuentre ubicado dentro del área que establezca la declaratoria correspondiente.
El artículo 130 indica que cuando 2 o más centros de población situados en el territorio de 2 o más municipios formen o tiendan a formar una continuidad física y demográfica, el Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos en el ámbito de su competencia planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el fenómeno de la conurbación. El artículo 131 indica que las zonas conurbadas que se presenten en los centros de población localizados dentro de los límites del territorio estatal serán formalmente reconocidas mediante declaratoria que expida el Ejecutivo del Estado. El artículo 134 indica que la declaratoria de conurbación y el convenio que se celebre con base a lo previsto en el artículo anterior se publicará en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. Respecto a zonas metropolitanas, el artículo 136 señala: cuando 2 o más centros de población situados en el territorio de 2 o más municipios presenten una dinámica espacial que implique la asociación tendencial o inducida de un conglomerado urbano con características económicas, sociales, funcionales, productivas comunes, entre otras, que definan flujos de bienes, personas y recursos financieros, el Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el fenómeno de la metropolización. El artículo 137 indica que solo podrán constituirse en zonas metropolitanas los centros de población que hayan sido previamente declarados como zonas conurbadas. Con la creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, esta adquiere el compromiso de proponer instrumentos de política para el ordenamiento del territorio nacional que permitan el desarrollo sostenible y equilibrado de las zonas urbanas, conurbadas y metropolitanas, así como de las megaregiones y corredores urbanos. Y debe participar en el ordenamiento y regulación de zonas conurbadas y de centros de población ubicados en el territorio de 2 o más entidades federativas o municipios. Coordinar con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios acciones para el desarrollo sostenible de las zonas conurbadas y metropolitanas del país. Promover, propiciar y coordinar la constitución de instancias de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, así como los sectores privado y social orientadas al desarrollo metropolitano. Este mismo reglamento indica que la Dirección de Coordinación Metropolitana estará adscrita a la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y tendrá las atribuciones específicas siguientes: desarrollar las estrategias de la política de desarrollo de las zonas metropolitanas y conurbadas con la participación que corresponda a los gobiernos de las entidades federativas y municipios y a los sectores social y privado. Apoyar y asesorar a los gobiernos de las entidades federativas y municipios en el diseño de mecanismos de planeación urbana, así como en la elaboración y actualización de los programas de desarrollo de zonas metropolitanas y conurbadas. Promover proyectos de infraestructura, equipamiento y servicios, así como la coordinación de acciones e inversiones que impulsen el desarrollo integral, competitivo, equitativo y sostenible en las zonas metropolitanas con la participación de entidades federativas y de municipios y de los sectores social y privado. El periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 167, del 19 de octubre del 2010, publica el convenio entre el Ejecutivo del Estado con los ayuntamientos y el Decreto Gubernativo 150, en el que constituye oficialmente la zona metropolitana Laja-Bajío. El periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, edición 92, del 8 de junio del 2012, publica el Decreto Gubernativo número 210, mediante el cual se autoriza la constitución del Fideicomiso Público de Inversión y Administración de la Zona Metropolitana Laja-Bajío. El 6 de marzo de 2014 se celebra la ceremonia de toma de protesta de la Comisión de Conurbación de la Zona Metropolitana Laja-Bajío, integrada por los presidentes municipales de los 9 municipios participantes, y se nombra presidente de dicha comisión al alcalde de Celaya.
Para dar transparencia al destino de los recursos y su correcta aplicación, se cuenta con el Consejo para el Desarrollo de las Zonas Metropolitanas del Estado, constituido mediante Acuerdo Gubernativo número 274, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, edición 48 del 25 de marzo de 2011. El IPLANEC, como Secretaría Técnica, interviene en todas las fases de aplicación de los recursos del Fondo Metropolitano, brindando apoyo a los órganos constitutivos para la postulación de carteras, estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento. Todo ello encaminado a consolidar la metropolización y hacer de esta un instrumento de desarrollo regional. Para lograrlo, en la zona metropolitana Laja Bajío se han conjuntado organizaciones empresariales, educativas y gubernamentales para generar acciones conjuntas que conlleven a corto y mediano plazo el desarrollo de la región.